Hay un lugar de profundidades inexploradas cuyas temperaturas extremas suponen constantemente estar al borde de la vida y la muerte. Nieve, hielo y brisas glaciales son apenas algunas de sus trampas mortales. Llegar hasta él supone una tarea casi imposible, pero a lo largo de la historia nunca han escaseado los aventureros que intentan descifrar sus secretos. Por esta razón, en sus rincones y planicies congeladas se esconden cientos de historias que nos relatan los fatídicos destinos que experimentaron aquellos valientes que intentaron conquistar la indomable Antártida y fallaron en su misión. Hoy te presentaremos 3 de estas historias, pero solo si estás dispuesto a embarcarte en esta aventura. ¿Lo estás? Entonces síguenos y descubramos juntos las 3 expediciones a la Antártida que terminaron muy mal. Número 4. El monstruo de la Antártida. Muchas historias de los océanos involucran grandes monstruos sumergidos en las profundidades. Por supuesto, no son muy difíciles de creer estas extrañas anécdotas. Después de todo, es mucho lo que ignoramos de las cavernas marinas. Sin embargo, en la Antártida se esconden secretos realmente importantes, y uno de ellos lo reveló la expedición japonesa de 1985. Ese día, la tripulación se sentía expectante. El barco de nombre Soya navegaba por los mares sin que nadie pudiese detenerlo. El cielo parecía especialmente cálido y la brisa del mar era simplemente perfecta. No obstante, en medio del camino, algunos hombres del barco detectaron algo realmente extraño. Entre las aguas, un inusual movimiento alarmó a los viajeros, quienes de inmediato usaron sus prismáticos para descubrir de qué se trataba. Lo que descubrieron los horrorizó. En el agua, una criatura enorme se encontraba merodeando a poca distancia del barco. La bestia dejaba emerger una cabeza enorme, de al menos 80 pies y un cuerpo de 3 veces ese tamaño. Aquello era insólito. ¿Cómo podía existir algo así? De inmediato, los hombres se alarmaron, pues cada uno de ellos detectó exactamente lo mismo. La criatura estaba justo frente a ellos, con su cuerpo colosal, con sus ojos oscuros, su piel escamosa y una magnitud tan absoluta que dejó petrificado a hombres expertos y adiestrados para el orden. Así, casi de inmediato, un tripulante alertó al capitán del peligro. Tal bestia en cualquier momento se giraría y los atacaría. Pero, misteriosamente, cuando el capitán llegó para atestiguar el hecho, la criatura desapareció. Esta anécdota sobrevivió por muchísimo tiempo. Diferentes investigadores y científicos estuvieron merodeando las cercanías del lugar, pero nunca se detectó algo que encajara con la descripción suministrada. Por ello, se sentenció que la tripulación japonesa había sido víctima de una profunda alucinación, pero nunca se logró explicar cómo más de 15 hombres, por más alucinaciones que padecieran, lograron ver y describir exactamente a la misma criatura. Número 3. Los náufragos del hielo. La mayoría de los exploradores e investigadores de la Antártida comparten un hobby en común: explorar las islas adyacentes de este continente helado. Estas aventuras se suelen realizar cuando el invierno es más intenso, pues el hielo marino es casi irrompible. Al menos eso es lo que creía Ambrose Morgan, Kevin Auckleton y John Cole en agosto de 1982. Aquel trío llegó a la isla Peterman sin ningún problema. Se acomodaron en una cabaña ya construida como base de exploración y allí pasaron la noche, rodeados de pingüinos y la brisa gélida del invierno. Sin embargo, al despertar, el grupo se llevó una inesperada sorpresa. Durante toda la noche, una gran tormenta había destruido el hielo marino. ¿Cómo era posible? Ninguno lograba explicarlo. En menos de unas horas se encontraron en medio de un naufragio en toda regla. No contaban con el equipo necesario para regresar, pero al menos no había de qué alarmarse. Disponían de suficientes provisiones y radios para comunicarse. No obstante, todo se fue complicando día a día. Las comunicaciones se hicieron imposibles. La comida de la cabaña estaba vencida y la enfermedad comenzó a debilitar sus cuerpos. Además, el olor de los pingüinos y la necesidad de atrapar a algunos para ingerirlos no ayudó en lo más mínimo. Así, la desesperación los envolvió hora tras hora, día tras día.
Los hombres sabían que los rescatistas no podrían acercarse al lugar. Entre la tormenta y el deshielo, las condiciones eran adversas y peligrosas como para hacerlo. Además, la base conocía con total precisión que el grupo disponía de un refugio y provisiones, así que la situación estaba bajo relativo control. Así avanzaron cerca de 2 semanas y el lugar todavía seguía sumergido en una inestabilidad desconcertante. Parecía que la isla no permitiría a los exploradores escapar de ella, y aunque en ese tiempo la base principal había logrado comunicarse con los náufragos, después de 16 días, las comunicaciones se interrumpieron definitivamente. Pasaron los días y no se logró restablecer el contacto. La preocupación incrementaba y cuando por fin los socorristas penetraron en la isla, descubrieron que el refugio estaba deshabitado. El grupo había desaparecido. De inmediato comenzaron a buscar por todo el lugar, pero no hubo ni una sola pista que arrojara una respuesta. La Antártida había devorado los cuerpos de aquellos hombres, y hasta la actualidad se desconoce cuál terrible destino padecieron. Número 2. La expedición de Scott al Polo Sur. Debajo de la nieve y el hielo que cubre el continente más frío del mundo, cientos de cadáveres yacen enterrados a una temperatura de menos 90 grados centígrados. En 1912, algunos de ellos pertenecían a la tripulación británica de Robert Falcon Scott, un grupo optimista y hambriento de hazañas, dispuestos a morir o vencer en la única misión que poseían: ser la primera expedición en llegar al Polo Sur. Las fuertes temperaturas y las brisas heladas no fueron suficientes para evitar que la aguerrida tripulación avanzara por aquellos parajes traicioneros que a cada paso trataban de conducirlos hacia la muerte. Sin embargo, luego de la difícil travesía, en lugar de encontrar el éxito, todo se desmoronó para el grupo. Frente a ellos, ondeaba la bandera del noruego Roald Amundsen. Scott había llegado tarde. La decepción en el grupo fue inmediata. En Reino Unido, figuras célebres como el hijo de Charles Darwin y demás miembros de la Real Sociedad Geográfica habían depositado su optimismo en aquellos hombres, y ahora estos deberían volver a casa con una enorme derrota. Aquello era el fin de todo. Decepcionados y heridos mortalmente por la noticia, volvieron sobre sus pasos. Scott tenía diferentes puntos de aprovisionamiento y hombres preparados para auxiliarlos en el camino de regreso. Pero el clima se hizo cada vez más hostil y las instrucciones que había dejado se desmoronaron entre el hielo y las brisas glaciales. El grupo avanzó casi a ciegas y en el proceso fueron falleciendo sus miembros. La enfermedad, la fatiga y la falta de contacto con los campamentos fue cada vez más desesperante, hasta que el último día de aquella terrible expedición, los supervivientes acamparon de forma improvisada en un pequeño refugio natural que lograron cubrir con sus tiendas. Al despertar al día siguiente, ninguno tenía las fuerzas necesarias para levantarse. El cuerpo les pesaba, el frío se les clavaba en los huesos como si estuviesen congelando por dentro. Las energías comenzaron a desaparecer progresivamente, pero ellos no podían levantarse. Así pasaron un par de días hasta que sus corazones dejaron de latir. Ese fue el final de la expedición y la vida de Scott y sus tripulantes. Número 1. Los jóvenes universitarios. A pesar de que en la Antártida todos los días supone una prueba de supervivencia, hay días peores que otros, y eso quedó demostrado aquel 14 de octubre de 1965. En esa fecha, 4 jóvenes universitarios se encontraban en las montañas de Heimefront, al este de la base de investigación Halley, en la Antártida Oriental. El grupo avanzaba en un Muskeg, un vehículo diseñado para transportar personas y suministros a través de largas jornadas por el suelo helado del continente. También contaban con un trineo jalado por perros. Gracias a ello, los estudiantes se turnaban entre ambos vehículos cada cierto tiempo. Esto los ayudaba a entrar en calor. Todavía faltaba algunas horas para llegar hasta el destino. Solo entonces lograrían escapar por completo del frío, las nevadas y las brisas que los había estado azotando todo el trayecto. A las 8:25, Ross ocupaba el trineo. Su amigo Jeremy Bailey conducía el Muskeg, el cual avanzaba a una distancia de pocos kilómetros por delante. Aunque Ross no sentía sus dedos, tenía control sobre su cuerpo. Además, los perros no mostraban fatiga. Eso era bueno. A pesar de la escasa visibilidad que la ventisca les proporcionaba, aquellos compañeros de viaje eran expertos en su labor. Por suerte, cada vez faltaba menos para llegar al final de la misión, pero 5 minutos después de haber pensado en ello, un estridente ruido lo hizo volver
a la realidad. Asustado y temiendo lo peor, Ross disminuyó la velocidad. En la distancia, la silueta del Muskeg había desaparecido y eso solo podía suponer una cosa: un accidente terrible. Por su mente atravesó las vagas advertencias que le habían hecho en su apresurado entrenamiento. Aquello suponía una de las peores situaciones que podían experimentar, y cuando por fin llegó a la grieta por donde había caído el vehículo, sintió que la vida se le escapaba por la boca. El Muskeg había caído 30 metros a través de una abertura que, sin duda, era mucho más profunda. El vehículo quedó encajado en un punto de estrechez donde las paredes de hielo se juntaban. Ross comenzó a gritar, pero no obtuvo respuesta. Sus amigos tal vez no lo escucharan o estuviesen inconscientes por el golpe, o muertos. Ese pensamiento hizo que gritara con más fuerza. No obtuvo respuesta. Pero cuando estaba por rendirse, escuchó la voz de su amigo Bailey. Las palabras le llegaron en forma de eco. «Vete, Ross. Estamos destrozados». Ross no podía creerlo. Comenzó a desempacar su equipo de escalada. No permitiría que sus amigos fallecieran en ese lugar. Pero la voz regresó nuevamente. «Estamos destrozados». Ross fue descendiendo por las paredes de hielo, pero aquello era inútil y peligroso. Bailey dejó de responder. Ross quedó solo en medio de la Antártida. Los ladridos de los perros le llegaban desde la superficie. Entonces decidió sobrevivir, aunque toda su vida recordaría aquella expedición que cambió su vida para siempre. Estas son apenas algunas de las muchas expediciones e historias que se esconden en las profundidades de la Antártida. Pero si has disfrutado conociendo estos misterios, tal vez te gustaría descubrir las situaciones más aterradoras que han ocurrido en cuevas o las expediciones más extrañas que se han realizado en antiguas tumbas. Te dejamos los videos para que puedas disfrutarlo.